Vamos a continuar con la resolución del modelo de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de la EBAU 2018 por la Comunidad de Madrid. Haremos el ejercicio 3 de la opción A. En este ejercicio nos dicen lo siguiente. Se considera la función real de variable real f de x igual a 4x cubo menos 12x cuadrado más 16. Y nos piden en el apartado A, calcúlese la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f de x en el punto de abscisa x igual a 1. Y en el apartado B, calcúlese el área de la región limitada por la gráfica de f de x, el eje de abscisas y las rectas x igual a menos 2 y x igual a 3. Pues vamos a comenzar con la resolución. Aquí tenemos la función que nos dan, 4x cubo menos 12x cuadrado más 16, y en el primer apartado nos piden hallar la recta tangente en el punto x igual a 1. Lo primero que vamos a hacer es recordar cuál es la expresión de la recta tangente a una función en un punto. Era esta. Y menos f de a igual a f' de a x menos a, donde por a representamos el punto que nos dicen, a f de a va a ser el punto de tangencia, y f' de a va a ser la pendiente en dicho punto de tangencia. Daos cuenta que en el enunciado ya nos dan ese valor de a, nos dicen en x igual a 1, luego tenemos a igual a 1, pues ¿qué nos falta? Sacar f de a y f' de a. Para sacar f de a, pues muy sencillo, ¿no? Sustituimos en la función original, donde hay x, por 1. Me va a quedar 4 por 1 al cubo, menos 12 por 1 cuadrado, a 16. Si pegamos ahí, nos queda 20 menos 12, 8. Luego ya tenemos también f de a, definido completamente el punto de tangencia, va a ser el punto 1, 8. Bueno, pues ahora ya nos queda simplemente la pendiente. Para ello, lo primero tendremos que derivar la función, una derivada bastante sencilla. Me va a quedar 12x cuadrado menos 24x. Y como esta pendiente es en el punto de tangencia, simplemente tendré que sustituir donde hay x por a. O sea, como a es 1, quedaría 12 por 1 cuadrado menos 24 por 1. 12 menos 24 menos 12. Ya tenemos también f' de a. Pues ya simplemente sustituir en la expresión y me queda y menos f de a y menos 8 igual a f' de a menos 12 x menos a, x menos 1. Operamos y colocamos esto. Queda ahí menos 8 igual a menos 12x más 12. Pasamos el 8 al otro miembro sumando. Queda menos 12x. Y aquí va a quedar más 12 más 8. Por lo que la ecuación final de la recta tangente que nos piden es y igual a menos 12x más 20.
En el segundo apartado nos piden el área de la región limitada por f de x, el eje de abscisas o eje OX y las rectas x igual a menos 2 y x igual a 3. Bueno. Primero vamos a dibujar el área de la región que nos están pidiendo. Vamos a ver, la función era esta. Para representarla, si os dais cuenta, es una función polinómica y estas funciones polinómicas por dominio tienen todos los números reales, no tienen asíntotas de ningún tipo, entonces los puntos representativos realmente van a ser los posibles máximos o mínimos y los puntos de corte con los ejes. Pues vamos a hallarlos para poder representarla aproximadamente. Para hallar los posibles máximos o mínimos, recordad que se hacía la primera derivada y se igualaba a 0. La primera derivada, que ya la hemos hecho en el apartado primero, me quedaba 12x cuadrado menos 24x igual a 0 y despejo la x. Daos cuenta que de aquí puedo sacar factor común 12x de x menos 2. Y cuando hay un producto igual a 0, o bien el primer término es 0, o bien el segundo es 0. Entonces, del primero, 12x igual a 0, sacamos x igual a 0 como posible máximo mínimo, y de igualar el segundo a 0, sacamos x igual a 2 como el segundo posible máximo o mínimo. ¿Qué se hacía ahora con estos puntos? Pues se podía comprobar de dos maneras si eran máximos o mínimos. Lo vamos a hacer a partir de los intervalos de crecimiento y decrecimiento, que recordad, tenemos algún vídeo anterior explicativo de todo esto, por si lo queréis repasar un poco. Lo que hacíamos era poner en el eje X los posibles máximos o mínimos, que me han salido 0 y 2, y los puntos críticos del dominio si los hubiera. En este caso, como no hay, pues no ponemos nada más. Y ahora dábamos valores en estos intervalos a la primera derivada. Me explico. Por ejemplo, aquí sustituiría la primera derivada por menos 1. Si sustituyo aquí, queda 12 por menos 1 al cuadrado es 12, menos 24 por menos 1 es 24, luego 12 más 24, 36, queda positivo. Luego en ese intervalo la función sería creciente. Entre 0 y 2, pues voy a dar, por ejemplo, el 1. Sustituyo el 1 aquí, me quedaría 12 menos 24, queda menos 12, negativo. Luego en este intervalo la función será decreciente. Y si doy por encima del 2, por ejemplo en el 3, al sustituir 3 al cuadrado es 9, por 12 es 108, 108 menos 24 por 3, que es 72, 108 menos 72, queda positivo 36, queda positivo, entonces me queda ahí creciente. Pues bien, como en el 0 ha pasado de ser creciente a ser decreciente, diremos que ahí tiene un máximo que estará exactamente situado en el 0f de 0. O sea, tendré que sustituir el 0 en la función original. Si sustituimos aquí el 0 me va a quedar 16. Y en el 2, como pasa de ser decreciente a ser creciente, tendremos un mínimo situado exactamente en el 2f de 2. Sustituimos el 2 en la función original, me queda 2 al cubo 8, por 4 32, 2 al cuadrado 4, por menos 12 menos 48, 32 menos 48 es menos 16, más 16, 0. Luego en el 2, 0 tenemos un mínimo. Así ya hemos definido dos de los puntos más representativos de nuestra función.
Luego hemos dicho que también podríamos poner los puntos de corte. Daos cuenta que aquí ya hemos sacado uno de los puntos de corte con el eje X y el punto de corte con el eje Y. Con el eje Y, acordaos que los puntos de corte se hacían sustituyendo la X por 0. Entonces hay un único punto de corte con ese eje que ya lo tenemos. Con el eje X podemos tener más de uno, lógicamente. Entonces hemos ya definido uno, el 2, 0, pues vamos a ver si sacamos algún otro. Recordad que la intersección con el eje OX se hacía igualando a 0 la Y, o sea, la función original. Es de tercer grado, perdón que no se veía, es de tercer grado. Luego habría que hacer Ruffini, pero como ya tenemos una solución, lo tenemos bastante más sencillo. Ya hemos sacado la solución 2, ¿no? Con la de Ruffini bajamos esto igual, multiplicábamos, 2 por 4, 8, sumamos, multiplicamos, sumamos, multiplicamos, sumamos. Nos sale 0, lógico, es solución, porque nos ha salido antes. Y nos ha venido muy bien porque ahora hemos bajado un grado, o sea, tendremos ahí 4x cuadrado menos 4x menos 8, que nos va a servir para hallar el resto de puntos de corte. Mirad, es una ecuación de segundo grado que encima la puedo simplificar, todo se puede dividir entre 4, ¿no? Me quedaría x cuadrado menos x menos 2 igual a 0, y si la resuelvo con la fórmula de la ecuación de segundo grado, menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac partido de 2a, pues bueno, vemos que me sale 1 más menos 1 más 8, 9, raíz de 9, 3. Dos posibles soluciones, una sumando, sale 2, una restando, sale menos 1. El 2 ya nos había salido antes, por aquí tenemos el segundo de los puntos de corte con el eje X, el menos 1, 0. Bien, pues con todo esto ya vamos a poder representar nuestra función conjuntamente con las rectas x igual a menos 2 y x igual a 3 y determinar con ello la región cuyo área nos están pidiendo. Vamos a representarla pues. Hemos dicho que teníamos en el 0,16 un máximo. Pues aquí tenemos los ejes, ¿no? Eje X, eje Y, el 0,16 va a estar aquí. Ahí tenemos un máximo. Luego nos ha salido en el 2,0 un mínimo. Aquí tenemos un mínimo. Y puntos de corte, hemos dicho que con el eje Y teníamos ese, el 0,16, y con el eje X me quedaba el 2,0 y el menos 1,0. Pues con esto ya tendríamos nuestra función definida. Vamos a ver. Nos va a quedar por aquí algo así, hasta el máximo, o por aquí algo así hasta llegar al mínimo, y luego por aquí podríamos haber dado un valor más para definirla, pero bueno, como la representación tiene que ser aproximada, nos quedará algo así, y por este otro tramo pues nos quedará algo así. Bueno, esa es la función f de x. Luego nos decían, recordad, que es el área de la región limitada por la función ya representada, el eje o x, y luego las rectas x igual a menos 2 y x igual a 3. Pues vamos a representar esas dos rectas. La x igual a menos 2 será algo así.
poner lo que es cada cosa. Y luego nos queda la x igual a 3, que será algo así. X igual a 3. Bueno. ¿Cuál será entonces el área que nos están pidiendo? Pues vamos a ver. Delimitando a o delimitada por x igual a menos 2 la función x igual a 3 y el eje, tenemos varias regiones. Mirad, aquí tenemos esta. Aquí tenemos otra zona, ¿no? Delimitada por ella. Y tenemos un último tramo, este de aquí. ¿Vale? Entonces, para calcularlo, vamos a tener que hacer integrales definidas de cada uno de los tramos y luego sumarlos. Vamos a ver, a este tramo o a este área le vamos a llamar A1, a este grande A2, a este más pequeño A3. Y el área total que nos están pidiendo, pues será la suma de esos tres. He puesto A3 primero. A1 más A2 más A3. ¿Cómo calculamos esas áreas? Pues vamos a ver. Vamos a empezar por la A1. Recordad que se calculaban con una integral definida entre los valores de x entre los que se encuentra ese área. Fijaos, el primer tramo, el A1, está claramente entre menos 2 y menos 1. Pues tendré que poner esos dos puntos como límites de integración y luego hay que poner la resta entre las funciones que determinan esa región. Me explico. Esta función es el eje x, que recordad es igual a 0. Esta es la función original, la de 4x cubo menos 12x cuadrado más 16. Tengo que restar una a la otra. Se puede hacer de dos maneras. Si restamos siempre la que está por encima menos la que está por debajo, el área nos va a salir positiva y lo tendríamos bien sin problemas. Otra opción es restarlas y poner el valor absoluto para no pensar cuál está por encima y cuál está por debajo. Nosotros, como vamos a tener que hacer lo mismo 3 veces, unas veces va a estar una por encima y otras otra. Fijaos, aquí está el eje x por encima, en cambio aquí está la función. Pues lo vamos a resolver haciendo valor absoluto, para así no tener que andar cambiando de signo. O sea, vamos a hacer directamente la de f de x menos el eje x, que hemos dicho es igual a 0, y la vamos a hacer en valor absoluto, para que el resultado de la integral, la parte indefinida de la integral, nos sirva para el resto de áreas. ¿Me explico? Aquí va a quedar menos 2 menos 1, la función era 4x cubo menos 12x cuadrado más 16. Pues la integramos y me va a quedar 4x4 partido de 4 menos 12x3 partido de 3 más 16x, y todo ello entre menos 2 y menos 1. Podemos simplificar un poco esta expresión. Aquí también 12 entre 3, 4, luego quedaría x4 menos 4x3 más 16x entre menos 2 y menos 1.
Entonces, simplemente aquí aplicar los límites de integración, sustituir primero todo por menos 1, luego todo por menos 2. Me va a quedar menos 1 a la 4. He puesto partido, no es necesario, no tenía nada. Luego menos 4 por menos 1 al cubo, más 16 por menos 1, y todo ello menos, ahora sustituimos por menos 2. O sea, menos 2 a la 4, menos 4 por menos 2 al cubo, más 16 por menos 2, y ya estaría. Y todo ello hemos dicho en valor absoluto. Pues nada, simplemente ahí operando va a quedar 1, aquí va a quedar más 4, menos 16, menos 16, esto es menos 8, 4, 32, menos 32. Bueno, pues hacemos esta operación. Aquí me va a quedar 5 menos 32 menos 27, que como es valor absoluto me quedaría 27, y al ser un área lo ponemos unidades cuadradas. Bueno, pues ya tenemos el primer área. Vamos a hacer ahora A2. Límite de integración que vamos a necesitar entre menos 1 y 2. Pues venga, la planteamos. A2 sería la integral definida entre menos 1 y 2 de f de x menos 0 diferencial de x. Daos cuenta que la integral esta ya la hemos hecho, o sea, es esto de aquí. Me queda x4 menos 4x3 más 16x, y lo único que nos ha cambiado son los límites de integración, que ahora es entre menos 1 y 2. Bueno, pues como hemos hecho antes, primero sustituimos todo por 2 y luego le restamos sustituyendo todo por menos 1. Me quedan 2 a la 4, menos 4 por 2 al cubo, más 16 por 2, y todo ello menos, sustituyendo por menos 1, fijaos que ya lo había hecho antes, era este primer término, ¿vale? Me quedaba 1 más 4 menos 16, o sea, me queda menos 11. Pues si operamos ahí, aquí va a quedar 2 a la 4, 16, esto es 8, 32, más 32, y menos más 11. Se va y me queda 16 más 11, 27 de nuevo, unidades cuadradas. Bueno, pues ya solo nos queda la última integral. La última integral, la que hemos llamado A3, los límites de integración serán entre 2 y 3. Aquí podíais haber hecho una cosa, mirad, como la A2 y la A3 ambas están al mismo lado o en la parte positiva del eje X, podíamos haber hecho directamente la integral entre menos 1 y 3 y esto haberlo considerado como un único área. Nos saldría el mismo resultado, ¿vale? Nosotros ya vamos a continuar según lo estábamos haciendo. Entonces, el área 3 voy a tener que integrarlo entre 2 y 3. Pues planteo la integral, área 3, integral entre 2 y 3 de f de x menos 0, que era el eje x, diferencial de x. El resultado de la integral ya lo tenemos de las integrales anteriores, era x4 menos 4x3 más 16x. Y lo único, ya sabéis, han cambiado los límites de integración. En este caso, entre 2 y 3. Pues venga, sustituimos primero todo por 3. Me
queda 3 a la 4 menos 4 por 3 al cubo más 16 por 3 y luego menos sustituyendo por 2, que ya lo hemos tenido que hacer en la integral anterior, sustituyendo, o cuando sustituyamos por 2 me quedaba esto de aquí, que era 16 menos 32 más 32, o sea 16. Pues haciendo esto me va a quedar 3 a la 4 es 81 menos, esto es 27 por 4, 108 más 48 menos 16. Pues haciendo eso, esto es menos 60, queda 21 menos 16, 5 unidades cuadradas. Pues ya tenemos entonces el área total. Hemos dicho la suma de las tres áreas. Luego va a quedar área 1 más área 2 más área 3. Área 1 nos había quedado 27 unidades cuadradas. Área 2 también 27 unidades cuadradas. Y el área 3 nos ha quedado 5 unidades cuadradas. Quedará 54, en total 59 unidades